Hola, soy el Dr. Carlos, bienvenido a la comunidad de Tu Médico Radiólogo. Hoy veremos el tema de radiografía de rodilla como parte del tema de anatomía por imagen de rodilla. Recuerda romper el botón de los likes y suscribirte. Bueno, iniciando tenemos que es una articulación conformada por estructuras óseas, musculares, ligamentarias y tendinosas. Es una articulación básicamente bisagra y recordemos que los ligamentos unen un hueso con otro hueso y los tendones por su parte unen la parte terminal de un músculo con un hueso. El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades, cuyo origen puede tener diferentes causas, con una amplia gama de patologías que pueden afectar a toda la articulación o a un elemento en concreto. La radiología simple suele ser la primera prueba de imagen solicitada por su bajo costo y pistas para el diagnóstico, o bien guiarnos hacia otro método, como son la tomografía, el ultrasonido y la resonancia. Recordemos que la tomografía nos va a servir para evaluar fracturas complejas, el ultrasonido principalmente derrames articulares y cómo se encuentran los ligamentos, y la resonancia también nos va a servir para lesiones ligamentarias o meniscales. Iniciando con la anatomía de rodilla, vamos a empezar con las estructuras óseas. La rodilla no está conformada por un hueso en particular, sino que es el conjunto de varios huesos. Tenemos la parte distal del fémur, la rótula que conforman la parte superior de la rodilla, la tibia, la porción proximal que conforma la parte inferior de la articulación de la rodilla y también podemos ver la parte superior del peroné. Entonces el conjunto de todos estos va a formar la rodilla. Dentro del fémur debemos de tener la consideración de separar sus estructuras. Tenemos que el fémur distal está conformada su epífisis por los cóndilos femorales, el cóndilo femoral lateral y el cóndilo femoral medial, y entre ellos la fosa intercondilia. Mientras que por su parte la tibia tiene la meseta tibial con la espina tibial en medio y cada uno de los cóndilos puede articular perfectamente con la meseta tibial tanto lateral como medial. Mientras que por su parte el peroné, si bien no forma parte de la articulación de la rodilla, podemos observar en cualquier radiografía de rodilla la unión o la articulación de este con la tibia en su parte proximal. Entonces es otra consideración anatómica que debemos de tener. Por último, la tuberosidad tibial es la parte anterior, si lo viéramos desde una vista lateral, es la parte más prominente del hueso de la tibia y nos va a servir para identificar algunas estructuras en concreto. Aquí ya empezamos a ver algunos ligamentos. Recordemos que el ligamento une un hueso con otro hueso. Entonces tenemos el ligamento externo, los ligamentos cruzados que son intraarticulares, el ligamento interno y algunos otros ligamentos como es el ligamento tibio peroneo superior. Aquí tenemos una radiografía lateral de rodilla donde podemos ver otra estructura ósea que es la fabela y en ocasiones incluso se denomina articulación fabelo-femoral esta región que se encuentra aquí. La fabela es un hueso sesamoideo, es decir que no todos lo vamos a tener, solo algunas personas lo van a presentar, pero es importante identificarlo para evitarlo confundir con fracturas. Por su parte la rótula se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Este hueso todos lo vamos a tener y también se une al fémur por la articulación femoro-patelar, que principalmente está dada por el espacio que hay entre estos y ligamentos que van a pasar por las estructuras que lo conforman. Muy bien, las estructuras musculares. Tampoco hay un músculo específico de la rodilla, sino que se encuentran haces musculares que pasan por esta parte del cuerpo humano y tienen varias funciones. Podemos dividir las estructuras musculares y tendinosas en las anteriores y las posteriores. Dentro de las anteriores tenemos el músculo del cuádriceps. El músculo este es el más importante para la estabilización de la rodilla, en especial las fibras inferiores de los vastos medial y lateral. Aquí podemos ver dónde se encuentra el vasto lateral y el vasto medial. Este músculo es un músculo muy voluminoso y se encuentra formado, el cuádriceps, por 4 haces musculares: el recto anterior, el vasto externo, crural y el vasto interno. Entonces aquí podemos ver la localización de cada uno de ellos en la parte anterior de la rodilla. Tienen la función de extender la rodilla y contrarrestan la fuerza de los músculos isquiotibiales, de los gemelos en la parte inferior y de los popliteos en la parte posterior. En esta posterior podemos identificar
varios músculos. Si el principal en la parte anterior es el músculo del cuádriceps, que abarca la parte anterior de la rodilla, en la parte posterior los podemos dividir en mediales y laterales, teniendo al músculo semitendinoso, semimembranoso en la parte lateral, músculo bíceps femoral, el músculo gemelo medial y el músculo gemelo lateral, siendo esta la parte lateral que está más en contacto, por ejemplo el gemelo lateral con el peroné, mientras que el gemelo medial está más en contacto con la tibia, y son los músculos que conforman la articulación de la rodilla por la parte posterior. Ahora veamos cada uno de ellos. El músculo isquiotibial está situado en la parte posterior del muslo. Su función principal es la flexión del bíceps femoral, del semitendinoso y del semimembranoso, mientras que por su parte los gemelos están en la parte posterior y se originan en los cóndilos femorales. Se insertan junto con el sóleo en la porción hasta abajo en un tendón que se denomina tendón de Aquiles. Aquí podemos ver una vista medial y lateral para identificar cada uno de ellos. Miren, aquí va el músculo sóleo con el peroneo largo y el gemelo lateral, y las fibras de estos dos se van a unir para formar el tendón de Aquiles. Otra estructura importante de la rodilla son los meniscos. Estas estructuras son fibrocartilaginosas. ¿Y cuál es su función? Pues complementan la superficie articular de las platillas tibiales, haciéndolas congruentes con los cóndilos femorales. Son amortiguadores y estabilizan mejor la articulación. Cada uno está formado por un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Tienen forma de C y algunos también les dicen que tienen una forma en O. Entonces podemos ver la parte anterior del menisco, el cuerpo que se encuentra en la parte ya sea lateral o medial, y el cuerno posterior que se encuentra en la parte posterior. Están en estrecha relación con el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior en la parte anterior, los cuernos anteriores. Entonces esa es la función de los meniscos: amortiguar y estabilizar el complejo de la articulación de la rodilla. Tienen una cara también superior, un tercio, y una cara interior que 2/3 están en comunicación con la tibia. Entonces esta parte está más congruente con la articulación. La parte inferior es plana, mientras que la parte superior, que solo está en contacto 1/3 con el fémur, es convexa. La tecnología nos va a permitir el movimiento bisagra adecuado de la articulación de la rodilla. Por su parte también tenemos la cápsula articular. Aquí la vemos ejemplificada con un color rojo. Esta cápsula articular es una membrana fibrosa que rodea el fémur y la tibia. Es fina y está separada por cartílago, o está separada del cartílago articular. El cartílago articular lo podemos ver de color gris. Este nunca está en contacto, el del fémur, con la tibia, y tienen los meniscos en estas localizaciones para separarlos. Sin embargo, pues también se forma una cápsula que está en su interior cubierta por líquido sinovial y conforman la cápsula articular de la rodilla. Una vez que vimos la cápsula, podemos identificar membranas sinoviales dentro de ellas. Hay varias bolsas. Primero, una membrana sinovial es una fina membrana que recorre el espacio articular, excluyendo el cartílago articular, o sea, no tocan el cartílago. Sin embargo, las porciones centrales de los meniscos y las áreas desnudas tampoco van a estar en contacto con ellas. Presenta pliegues o bolsas en esas regiones donde no está en contacto con ellos, es decir, toda la cápsula articular, excepto las zonas que habíamos mencionado de las porciones centrales de los meniscos, el cartílago articular y las áreas desnudas, van a formar varias bolsas. Entonces tenemos la bolsa suprarrotuliana, prerrotuliana, infrarrotuliana, de la pata de ganso, del gemelo interno y del semimembranoso. Aquí las podemos ver ejemplificadas en qué posición se encuentra cada una de ellas. Ahora, las posiciones radiográficas. La radiografía por excelencia en la evaluación de la rodilla es la radiografía anteroposterior de rodilla junto con una radiografía lateral de rodilla. Son las reinas y van juntas.
Para tomar una radiografía anteroposterior de rodilla, el paciente se debe de colocar en decúbito supino, la rodilla debe estar extendida y la pierna en posición neutra, como lo podemos ver acá abajo. Es decir, el pie debe de estar viendo hacia enfrente, no debe de estar de un lado ni del otro. También el rayo que se va a mandar debe de ser central, vertical a la rodilla y con una ligera angulación craneal de 5 a 7 grados. Y aquí podemos ver una radiografía anteroposterior de rodilla con las estructuras óseas que se observan: la parte proximal del fémur, la tibia y el peroné, la articulación, y la patela. La articulación femoropatelar la vamos a observar mejor en una radiografía lateral y vamos a ver las partes que podemos observar en una radiografía anteroposterior de rodilla. Tenemos el cóndilo externo, el epicóndilo externo, la fosa intercondilia, acá, la rótula, el epicóndilo interno, el cóndilo interno, la meseta tibial interna, el tubérculo de la espina tibial, la meseta tibial externa, el peroné y su cabeza. Aquí podemos identificar que esta es una rodilla derecha porque el peroné está del lado derecho. Para la alineación debemos de aplicar lo que ya sabemos. La alineación del fémur y de la tibia es de 7 grados, es decir, se va a trazar una línea que pase por en medio de la diáfisis femoral, al igual una línea que pase por medio de la diáfisis, y el punto de entrecruce va a formar un ángulo. Este ángulo no debe de ser mayor o menor de 5 a 7 grados. Cuando está sobrepasando esos límites, vamos a ver si está en valgo o en varo. Y vamos a identificar defecto en la alineación. Por su parte, la radiografía lateral la vamos a adquirir en decúbito lateral del lado afectado. La pierna debe estar en una flexión de 25 a 30 grados y el rayo va a entrar vertical a la rodilla con una angulación craneal aproximadamente entre 5 a 7 grados. Se va a evaluar el compartimiento del fémur con la rótula o femoro rotuliano, la bursa suprarrotuliana y el tendón del cuádriceps. Acá podemos observar las estructuras que tenemos en una radiografía lateral de rodilla. Tenemos la rótula, el espacio retropatelar o femoro rotuliano, el fémur, su cóndilo externo, más abajo su cóndilo interno, la cabeza del peroné, la espina tibial, la tuberosidad tibial, la tibia y el peroné. Recordemos que la tuberosidad tibial la podemos observar en la parte anterior y también podemos observar algunas estructuras tendinosas, como es el tendón del cuádriceps, que llega hasta aquí. El tendón rotuliano es una continuación del tendón del cuádriceps que se viene a insertar en la tuberosidad tibial, la grasa de Hoffa que se encuentra por la parte posterior, la bursa prerotuliana, la bursa suprarrotuliana y el hueco popliteo. Son las estructuras a evaluar. También podemos identificar el índice de Insall-Salvati, que este valora la posición de la rótula, si está alta o baja. Se traza una línea del polo inferior de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia y otra del polo inferior de la rótula a su polo superior y se hace una división. El rango normal va entre 0.8 y 1.2. Si está por debajo de este, está baja, y si está por arriba de este, está alta. Y hay una subluxación o una luxación de la rótula. Tenemos otras proyecciones complementarias de rodilla. Una de ellas es la radiografía con proyección postero-anterior angulada de rodilla. Entonces, al ser postero-anterior, el paciente se debe de acostar en decúbito prono. La rodilla va a estar flexionada 40 grados y el pie debe estar apoyado en una esponja cilíndrica. El rayo va a entrar central con una angulación caudal desde atrás de 40 grados. Esto nos va a permitir evaluar el aspecto posterior de ambos cóndilos femorales, el cóndilo interno y el cóndilo externo. Recuerden que el cóndilo externo está más en relación con el peroné y el cóndilo interno con la tibia.
la eminencia intercondilia o la espina tibial y la escotadura intercondilia del fémur, donde pueda llevarse o puede a veces alojarse líquido, y con esta proyección lo vamos a poder identificar. Otra proyección que nos puede ayudar de las complementarias de rodilla es la radiografía del sol naciente o axial de rótula. Esta se toma en decúbito prono. La rodilla va a estar flexionada con un ángulo aproximado de 115 grados. El rayo va a entrar central a la rótula y va a tener una angulación craneal de 150 grados. Se observa el comportamiento gracias a este rayo. El rayo va a entrar así, 150 grados craneal, y vamos a poder observar la rótula, fémur y una parte de la tibia y peroné. Nos permite evaluar el compartimiento de la articulación femoro-rotuliana, principalmente identificando la rótula, condilo interno, condilo externo del fémur, la región intercondilia, y también podemos observar la cabeza del peroné. Otra de las radiografías que nos pueden ayudar para la evaluación de la rodilla es la radiografía de Mercant. En esta, el paciente se va a colocar en decúbito supino, es decir, acostado sobre su espalda. La rodilla va a estar flexionada a 45 grados aproximadamente, y el extremo de la mesa se va a encontrar un dispositivo que mantiene esta angulación, sosteniendo también el chasis que va a captar el rayo. El rayo va a ser central, pero se dirige caudalmente 60 grados a través de la rótula, formando este ángulo, 60 grados. Y va a ayudarnos a medir la inestabilidad de la rótula y su profundidad. Entonces, con este rayo podemos obtener la cara externa de la rótula, su cara interna, la rótula en general, la articulación rótulo-femoral o femoro-rotuliana y la tróclea femoral. Esta es la radiografía que vamos a tener, el resultado de una radiografía de Mercant, y con ella podemos trazar ángulos del surco que nos permiten evaluar enfermedades en esta región. Una vez comprendida la anatomía de rodilla, vamos a pasar a su evaluación radiológica. En cualquier parte del esqueleto que queramos evaluar una radiografía, podemos utilizar la mnemotecnia TEMA. Esta incluye los tejidos blandos, la evaluación del espacio articular, la mineralización y la alineación del hueso. Entonces tenemos una radiografía anteroposterior de rodilla derecha y una radiografía lateral que la complementa. En la radiografía anteroposterior podemos observar en el tercio inferior del muslo del lado derecho una imagen radiopaca de bordes regulares bien definidos que se encuentra en los tejidos blandos. Los está aumentando de tamaño y ejerciendo ahí efecto de volumen. No afecta al hueso en cuanto a la mineralización, y las estructuras óseas se ven con adecuada integridad. La alineación está conservada y el espacio articular también se encuentra conservado. No se observan lesiones en estos espacios. Por su parte, en la radiografía lateral podemos observar la misma tumoración de bordes regulares, bien definidos. Tiene una densidad radiopaca, aproximadamente de la misma densidad que los músculos, es decir, una densidad agua. Aquí podríamos pensar en varias patologías, incluyendo rabdomiosarcomas, tumor desmoide y otras enfermedades. Entonces ya este estudio se va a complementar con una tomografía o un ultrasonido para determinar en dónde está la lesión. Continuando con los ejemplos, tenemos otra radiografía de rodilla anteroposterior, pero esta vez del lado izquierdo, y su complementaria lateral. Podemos observar que los tejidos blandos están incrementados de tamaño en la región inferior del muslo. El espacio articular se encuentra ligeramente disminuido. La mineralización del hueso está afectada debido a una lesión blástica que se localiza en el tercio inferior diaficiario del fémur del lado izquierdo. También afecta la metáfisis y una parte de la epífisis. La lesión tiene una matriz blástica, tiene una formación en rayos de sol y una matriz osteoide, es decir, parece hueso. En la radiografía lateral podemos observar esta misma lesión, cómo afecta a los tejidos blandos, desplaza los tendones adyacentes, los bordes del hueso se observan festoneados, y podemos complementar en que la lesión sí tiene una matriz de hueso y está afectando
tanto al tercio distal de la diáfisis, la metáfisis y parte del epífisis. Esta lesión es compatible imagenológicamente con un osteosarcoma. El siguiente tenemos una magnificación de rodilla del lado izquierdo y su complementaria lateral. En esta ocasión podemos observar que los tejidos blandos no los observamos adecuadamente debido a la magnificación. El espacio articular se encuentra disminuido en la entre la meseta tibial medial y el cóndilo medial. Podemos observar cómo se encuentra disminuido. También podemos observar dentro de la misma mineralización la presencia de osteofitos. Aquí podemos observarlo en la meseta tibial lateral, también en la rótula, tanto en la parte superior como en la inferior, y en varias partes del hueso en realidad. También podemos observar la presencia de quistes subcondrales, es decir, estas pequeñas lesiones líticas que se encuentran en los bordes del hueso. Todo esto es compatible con una osteoartritis de rodilla. Bueno, pues si te ha gustado la plática, dale me gusta, comparte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.